Número 10. La pirámide negra. Muy bien podría haber una pirámide negra gigante escondida debajo de Alaska. Las historias de una pirámide negra secreta debajo del hielo de Alaska surgieron en 1992. El hallazgo fue realizado por sismólogos que notaron algo peculiar en el área conocida como el Triángulo de Alaska, un lugar famoso por anomalías y ocurrencias extrañas. Dentro del Triángulo de Alaska, donde ocurren misteriosas desapariciones, como los aviones que desaparecen y nunca vuelven a aparecer, y que como miles de humanos simplemente se han evaporado en el aire. La Gran Pirámide Negra supuestamente tiene el doble del tamaño que la pirámide más grande de Egipto. También está presuntamente custodiada por el ejército de los Estados Unidos porque, de hecho, es tecnología extraterrestre. Nada de esto ha sido probado nunca, y todo está basado en rumores y especulaciones, pero muchos quieren creer que podría haber algo de verdad en los rumores. Linda Moulton Howe anunció la existencia de la Pirámide Negra al mundo en 2012, en un programa de radio llamado Coast to Coast AM. Ella y sus colegas creen que los extraterrestres utilizaron la pirámide como un tipo de generador de energía que no requiere ningún combustible externo. Crea su propia energía, suficiente para alimentar a todo Canadá y Alaska, y esta, argumenta, es la razón por la que el ejército de los Estados Unidos la está protegiendo tan fuertemente desde que la encontraron en 1949. Sin embargo, nadie con credibilidad la ha visto nunca físicamente, e incluso si hay una gran pirámide bajo tierra, ¿quién puede decir que no es una formación rocosa natural? En este punto, nadie lo sabe. Número 9. Gusanos en Marte. Un científico afirmó recientemente que descubrió gusanos y camarones que vivían en Marte. La afirmación absolutamente extraña se hizo gracias al rover Opportunity, que tomó fotografías para la NASA de la superficie del planeta rojo en 2004. El investigador Ron Gabriel Joseph, alguien considerado un científico marginal en la comunidad científica convencional, cree que las imágenes tomadas por el rover muestran pequeñas criaturas que viven en el suelo marciano. Dice que estos gusanos y camarones son una prueba de que la vida evolucionó en Marte en algún momento del pasado distante. También dice que son una prueba de que todavía existe algún vestigio de esa vida en el planeta en la actualidad. La verdadera pregunta aquí es, ¿por qué Rao pudo ver los gusanos y camarones cuando nadie más pudo? Aparentemente se debe a que miró con más atención las fotografías y vio estructuras diminutas en el suelo que, según él, son cuerpos de gusanos. Los llama gusanos biológicos de tubo de Marte, que se asemejan a los gusanos que viven en la Tierra, específicamente los que están en el fondo del Océano Pacífico que prosperan cerca de los respiraderos hidrotermales. Midió los gusanos marcianos en aproximadamente 3 milímetros de largo, la misma longitud que las criaturas parecidas a camarones que también vio en las imágenes. Desafortunadamente, la NASA no ha tenido nada que decir al respecto. La comunidad científica está convencida de que los gusanos son en realidad rocas y que la gente ve lo que quiere ver. Número 8. Ojo protéstico antiguo. Un estudio de arqueólogos iraníes hizo un descubrimiento en un antiguo asentamiento humano en las afueras de Zabol, en Irán. Este lugar es conocido como la Ciudad Quemada y se remonta a miles de años. Los arqueólogos se sorprendieron al descubrir lo que parecía ser una sacerdotisa cíclope gigante. Se descubrió que era el esqueleto de una mujer de alto nivel que se remonta a 4.800 años atrás. Medía alrededor de 1.8 metros de altura, que era significativamente más alta que la mayoría de las personas de su tiempo, y murió a la edad de 25 años. Lo más sorprendente de ella fue que tenía un ojo artificial en la cavidad izquierda de su cráneo, lo que la convierte en una prótesis ocular más antigua de la historia médica, anterior a los ojos protésticos del antiguo Egipto que se fabricaron en el 2000 a.C. Los investigadores dicen que quien diseñó el globo ocular debe haber tenido un conocimiento muy fuerte de anatomía ocular. Incluso los vasos sanguíneos del globo ocular se recrearon con alambres de oro y había pequeños orificios para que pudiera mantenerse en su lugar con hilo. El globo ocular estaba cubierto por una fina película de oro que lo habría hecho lucir bastante impresionante. Estaba hecho de alquitrán, grasa animal y probablemente fue rematado por un antiguo joyero. El equipo de investigación dice que los efectos fascinantes del globo ocular dorado habrían convencido a quienes lo vieron de que ella podía ver el futuro. Debe haber brillado espectacularmente, confiriendo a la mujer una mirada misteriosa y sobrenatural. Número 7. Visitantes alienígenas. Un profesor de Harvard llamado Avi Loeb cree que en 2017 los extraterrestres visitaron nuestro sistema solar. Un objeto peculiar que volaba por el espacio al principio parecía un trozo de roca espacial, pero mucho más extraño que eso, y algunos incluso argumentan que en realidad puede haber sido un objeto interestelar enviado desde una sociedad alienígena. El objeto fue descubierto por primera vez por el telescopio Palm Stars en Hawái por científicos que buscaban asteroides. Para cuando el telescopio lo vio, el objeto
objeto ya se estaba moviendo fuera del sistema solar. Parecía un cigarro espacial flotante gigante, más de 10 veces más largo que ancho. El profesor de Harvard dice que esta forma no es normal para ningún objeto natural. Cuando los investigadores estudiaron la órbita del misterioso cigarro espacial, se dieron cuenta de que había volado desde otro sistema solar. Era una forma tan extraña y tenía una órbita tan rara que más de un astrónomo ha dicho que puede haber sido una nave espacial extraterrestre. El profesor Avi dice que sus movimientos no fueron naturales, ya que la supuesta roca espacial ignoró por completo la gravedad de nuestro Sol. Parecía estar viajando en su propio curso, sin verse afectada por las leyes habituales de la naturaleza, como si lo hubieran arrojado con un enorme boomerang, atravesando nuestro sistema solar y luego regresando. Viajó a nuestro sistema solar desde la dirección de la estrella Vega, que se encuentra a unos 25 años luz de distancia de nosotros. Interceptó el plano orbital de nuestro sistema el 6 de septiembre de 2017. Para el 9 de septiembre su trayectoria la acercó al Sol, pero a finales del mes ya había pasado por Venus. Aproximadamente un mes después pasó por encima de la Tierra a una velocidad de aproximadamente 94.790 kilómetros por hora y se perdió en la oscuridad del espacio cerca de la constelación de Pegaso. Los astrónomos han estado buscando un visitante como este durante décadas. Otro astrónomo dijo que es bastante sorprendente que nunca antes hayan visto un objeto interestelar como este. Esta fue la primera vez. Ahora, el objeto misterioso se conoce como Oumuamua Hawaiian, que significa el primer explorador de un lugar distante. Avi Loeb argumentó en su artículo científico que la forma inusual de Oumuamua y su sorprendente aceleración sugieren que podría ser una vela ligera, una nave espacial impulsada por la luz del Sol, hecha por extraterrestres. Avi Loeb no afirma que sea una nave alienígena, solo que los científicos deben considerar la posibilidad. Y claramente no está solo. Una gran fiesta alienígena podría no quedarse atrás. Número 6. Dientes incrustados de piedra. Un antiguo cráneo alargado con dientes incrustados de piedra fue descubierto enterrado en las ruinas de Teotihuacán por arqueólogos mexicanos. El cráneo data de 1600 años y probablemente perteneció a una mujer de clase alta. Los expertos la encontraron enterrada con 19 frascos de ofrendas, pero fueron sus dientes y su cabeza larga lo que realmente los hizo investigar. La mayoría de sus dientes tenían trozos de piedra incrustados dentro de ellos, mientras que uno de sus dientes era una prótesis hecha de una piedra verde llamada serpentina. Ella fue uno de los esqueletos más singulares que se hayan encontrado en la antigua ciudad mesoamericana, construida por un pueblo incluso más antiguo que los aztecas. La ciudad de Teotihuacán se traduce aproximadamente como la ciudad de los dioses. Se remonta a 2500 años y tenía una gran población de alrededor de 200.000 personas. Gran parte del pasado de la ciudad se desconoce y los científicos no saben quién la construyó, quién vivió en ella o a dónde fueron cuando se fueron. Los aztecas ni siquiera sabían de dónde venía la ciudad cuando la encontraron 1000 años después, pero aquí está el estudio con la extraña mujer y su esqueleto. Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia, murió alrededor de los 40, pero no era nativa de la zona. Su cráneo se alargó de la manera más extrema posible, utilizando una técnica para comprimir el cráneo que no se practicaba activamente en ningún lugar de lo que hoy es México. Ella es el único esqueleto de su tipo y, para ser honesto, los expertos están completamente perplejos sobre de dónde vino o por qué fue enterrada en las profundidades de la misteriosa ciudad de los dioses. Y ahora el número 5. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Organismos antiguos. Una serie de fósiles recién descubiertos han puesto patas arriba a la comunidad científica. Los fósiles son tan extraños y tan raros que podrían cambiar lo que sabemos sobre cómo empezó la Tierra e incluso el comienzo del sistema solar. El descubrimiento nos lleva a un rincón remoto de Australia, cerca del trópico de Capricornio. La región se llama Pilbara Craton y se formó 3.500 millones de años antes, cuando el planeta aún era un bebé. Fue aquí, enterrado en la roca, donde los investigadores descubrieron pequeños tubos fosilizados que parecen ser gusanos diminutos. Las muestras de roca se han convertido en las rocas más controvertidas jamás recolectadas. Los pequeños tubos podrían ser las formas de vida más antiguas que jamás hayan vivido en la Tierra. Según John Valley, un científico de la Universidad de Wisconsin, los tubos son definitivamente formas de vida fosilizadas que datan de hace más de 3.465 millones de años. Esto cambia la narrativa de la mayoría de nosotros que aprendimos en la escuela. Significaría que solo
solo 5.000 millones de años después de la formación de la Tierra, cuando todavía era solo una roca caliente, aún siendo golpeada por asteroides del espacio exterior, de alguna manera comenzó la vida. La razón por la que esto es tan loco es que ahora los científicos han estado de acuerdo en que el planeta era demasiado inhóspito para vivir tan temprano. En cambio, la vida pudo haber evolucionado cuando el planeta todavía era básicamente un trozo de roca dura y lava fluyendo. Esto, a su vez, significa que la vida podría haber comenzado prácticamente en cualquier lugar, en cualquier planeta, en cualquier momento. Número 4. Alienígenas de 3 dedos. Un grupo de momias alienígenas de 3 dedos fueron descubiertas en Perú hace solo unos años, casi inmediatamente descartadas como nada más que un engaño. Los esqueletos eran definitivamente reales, eran momias antiguas con cráneos alargados, pero los científicos profesionales ignoraron por completo la parte alienígena. Ahora, gracias al doctor Konstantin Korotkov de la Universidad Federal de San Petersburgo, podemos decir que podría haber más en esta teoría alienígena de lo que se pensaba anteriormente. Según lo que dijo el médico ruso a las fuentes de noticias, hizo pruebas de ADN para demostrar que los cuerpos momificados no son humanos. Afirma que después de recibir una muestra de tejido de una de las momias y realizar pruebas genéticas en ella, pudo descartar el ADN humano por completo. Fuera lo que fuera esta cosa cuando estaba viva, el médico dice que venía del espacio exterior o era una especie de cyborg. Sin embargo, el médico ya es una especie de paria en la comunidad científica. Se convirtió en una broma de renombre mundial en 2008, cuando afirmó al mundo que había hecho una cámara que podía fotografiar el alma humana. O este tipo es un genio y existen los extraterrestres, o su imaginación se volvió loca. Número 3. El Arca de la Alianza. Los arqueólogos en Israel recientemente hicieron la extravagante afirmación de que descubrieron la piedra sobre la que alguna vez se asentó la legendaria Arca de la Alianza. La mayoría de nosotros conocemos el Arca de la Alianza gracias a la Biblia y por supuesto a Indiana Jones. Lo que mucha gente no sabe es que se ha estado llevando a cabo un debate científico sobre cuán real es realmente este artefacto religioso. Investigadores de la Universidad de Tel Aviv afirman que el Arca de la Alianza es algo real sin lugar a dudas. Descubrieron un templo que data de hace 3100 años, cerca de la ciudad de Beit Shemesh. Dentro de este templo hay una gran masa cuadrada que se parece sorprendentemente a la mesa mítica descrita en el libro de Samuel. Aparentemente la mesa se usó para sostener el Arca de la Alianza una vez que regresó a Israel, que contiene los 10 mandamientos que Moisés recibió de Dios mientras estaba en el monte Sinaí, en lo que hoy es Egipto. Desafortunadamente no se encontró evidencia real del Arca de la Alianza. Nadie ha visto este misterioso artefacto, aunque los etíopes afirman que lo guardan en una iglesia segura donde no se permite la entrada a nadie. Hay muchas teorías de que podría estar en varios lugares del mundo, protegida por los caballeros templarios u otras sociedades secretas. El doctor Liv Lederman, que participó en el proyecto, dice que el templo alguna vez albergó el Arca de la Alianza antes de ser destruido, saqueado y luego convertido en un corral para animales. Número 2. Enheduanna. Se considera que la poetisa Enheduanna es el primer autor del mundo conocido por su nombre en lugar de ser anónimo. Era una suma sacerdotisa hija del gobernante Sargón el Grande de la antigua Sumeria. En 2285 a.C., Sargón el Grande unió los reinos de Sumer y Acadia al ser el primero en conquistar un imperio en la historia de la humanidad. Una vez que los dos reinos se fusionaron, Enheduanna ayudó a solidificar el poder político de su padre y a unir las ciudades-estado sumerias, uniendo a todos los dioses menores bajo una diosa sumeria más grande y poderosa llamada Inanna. Los dioses sumerios y acadios se unieron en una sola casa, creando así estabilidad en el nuevo imperio. Enheduanna escribió una colección de 42 himnos, que hoy se consideran las primeras historias escritas por un autor nombrado. Hay incluso más que se le han atribuido, pero como no sabemos cómo se hablaba su idioma, no hay forma de saber el formato o el estilo de las poesías. Lo asombroso es que los sumerios dejaron registros de sus poderosos líderes de hace tanto tiempo, quienes a su vez dejaron un legado literario que cambiaría la naturaleza misma de sus dioses y cómo la gente entendía y adoraba lo divino. Fueron estos escritos los que más tarde influirían en las oraciones y salmos de la Biblia hebrea. Número 1. Plantas parlantes. Dependiendo de a quién le preguntes, las plantas solo pueden escuchar, pero también pueden responder. Los científicos han debatido durante años sobre las plantas y su inteligencia. Incluso ahora mismo, los científicos están debatiendo si las flores y las diferentes plantas pueden comunicarse entre sí, si pueden comunicarse con otros seres vivos y qué tan inteligentes son en realidad. Toma un estudio de 2017, por ejemplo, de Mónica Galliano, que demostró científicamente que las plantas transmiten y reciben información a
a través de la acústica. De hecho, pueden sentir cuando el agua vibra con sus raíces. Los científicos teorizan que esto les ayuda a encontrar agua bajo tierra. Mónica y su equipo incluso descubrieron que las plantas a veces cambian la dirección de su crecimiento en función a las frecuencias de sonido de agua. Si hay un sonido cercano que genera una frecuencia que no le gusta a la planta, puede empujar sus raíces a otra dirección. En cuanto a la comprensión de las palabras humanas, eso aún no se ha probado. Algunos afirman que las plantas crecen mejor cuando se exponen a cierta música, pero mucho de esto se basa en solo evidencia anecdótica. La ciencia confirma que las plantas pueden oír frecuencias, pero todavía no sabemos si pueden oír voces humanas y cuánto comprenden en realidad. El centavo de Maine, también conocida como la moneda Goddard, el centavo de Maine es una moneda de plata noruega que data de entre el 1067 y el 1093 después de Cristo. Lo extraño del artefacto es que fue encontrado en la costa de Maine en 1957, lo que sirve como evidencia de que los vikingos vencieron a Colón al descubrir América del Norte varios cientos de años antes. Por ahora, los investigadores han descubierto que ese es ciertamente el caso, como lo demuestran los sitios vikingos descubiertos en Terranova y la provincia de Labrador en Canadá. Pero la única evidencia vikinga que ha aparecido en los Estados Unidos hasta ahora es el centavo de Maine. Pero ¿cómo llegó allí y por qué si no está acompañado por asentamientos y ruinas? Los descubridores del centavo, los arqueólogos aficionados Guy Melgreen y Ed Runge, encontraron el artefacto mientras buscaban en la propiedad costera de alguien llamado Goddard, un extraño que aparentemente les dio permiso a los hombres para rastrear su tierra en busca de objetos valiosos. Además del centavo, la pareja también encontró numerosos artefactos nativos americanos, que incluyen astillas de piedra, cuchillos y hogueras. Pero, ¿cómo se lanzó un centavo nórdico en la mezcla? Una teoría plausible es que terminó en manos de una tribu indígena a través del comercio. Si este es el caso, significa que los vikingos no solo vencieron a los otros europeos en el llamado Nuevo Mundo, sino que interactuaron con los nativos americanos mucho antes que otros europeos. Otra posibilidad menos atractiva es que el centavo en sí sea auténtico, pero que su supuesta ubicación a lo largo de la costa de Maine sea producto de un engaño, tal vez por los propios descubridores del centavo. Nadie lo sabe con certeza. Número 11. Objetos en Pompeya. En 2019, los arqueólogos de Pompeya descubrieron una caja de madera llena de objetos que incluía joyas, cuentas de vidrio, amuletos y otros pequeños artículos diversos. La colección, que encontraron en una estructura llamada Casa del Jardín, brinda a los investigadores una idea del lado femenino de la antigua Roma. Entre los contenidos se muestran 2 espejos, varios fragmentos de collar, amuletos fálicos y una muñeca humanoide, una pieza de bronce, hueso y ámbar. Son objetos de la vida cotidiana en el mundo femenino y son extraordinarios porque cuentan microhistorias, biografías de los habitantes de la ciudad que intentaron escapar de la erupción, dijo Massimo Ossana, director del Parque Arqueológico de Pompeya. También en la Casa del Jardín, el equipo encontró una habitación llena de 10 víctimas de la erupción, incluidas mujeres y niños. Los artículos pueden haber pertenecido a una de estas víctimas, según Ossana. Quien quiera que los poseyera probablemente tenía un alto nivel social debido a la alta calidad de los objetos de vidrio y ámbar. Más de 1.500 residentes de Pompeya y Herculano perecieron cuando el cercano monte Vesubio entró en erupción en el 79 después de Cristo y enterró a las ciudades en ceniza volcánica. Los sitios fueron redescubiertos durante el siglo XVIII y los arqueólogos aún están desenterrando su contenido. Número 10. Huevo de dinosaurio. Se encontró un objeto grande y escamoso en un campo de Arkansas en 2020 y nadie está completamente seguro de qué es. Imágenes de un supuesto huevo de dragón fueron publicadas en el grupo de Facebook Arkansas History Unearthed, mostrando un peculiar huevo grande de más de 60 centímetros de largo y aparentemente de algún origen reptil. La foto recibió bastante atención y respuestas. Algunos querían saber si tenía un latido del corazón o si era lo suficientemente suave como para abrirse. Varios comentarios preocupados advirtieron al buscador que no lo guardara. Definitivamente parecía un pedazo de desecho de dinosaurio fosilizado, un huevo de dragón prehistórico que podría eclosionar con el hechizo correcto y un poco de fuego, o tal vez un hongo gigante. Sin embargo, puede que tampoco sea un huevo en absoluto. Según un hombre llamado James Starnes, director de geología de superficie de la Oficina de Geología de Mississippi, lo que la mayoría de la gente piensa que es un huevo es en realidad algo conocido como nódulo septariano o concreción septariana.
humana. Lamentablemente no se trata de un huevo de dragón fosilizado, sino de un elegante trozo de roca con la forma de un huevo hecho para engañarte y hacerte pensar que es mágico. Estos tipos de nódulos se forman en sedimentos fangosos y luego se desarrollan durante miles y miles de años. Los nódulos septarianos también se conocen como piedra de dragón, ya que se parecen mucho a un dragón real o a un huevo de dinosaurio. Y ahora el número 9. Pero primero quería dar un gran saludo a todos los que apoyan el canal. Muchísimas gracias. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 9. Meriendas para cachorros momificados. Los investigadores se sorprendieron al descubrir muestras de animales bien conservadas dentro de un cachorro antiguo. Los científicos encontraron restos de rinocerontes, lo que indica que durante la Edad de Hielo, los perros antiguos de alguna manera estaban cazando rinocerontes lanudos gigantes. El descubrimiento fue anunciado en la revista Current Biology. El cachorro de la Edad de Hielo se encontró en el permafrost de Siberia y está casi perfectamente conservado. Se remonta a 18.000 años atrás y lo llamaron Dogor, que es la palabra yakutiana para amigo. Hasta ahora, el ADN de su cachorro no es ni de perro ni de lobo, por lo que es más probable que sea un antepasado de ambos. Los científicos creen que el cachorro se comió al rinoceronte lanudo, luego cayó en una grieta de hielo y fue enterrado por la nieve, por lo que nunca pudo digerir completamente su bocadillo. Pero, ¿qué significa toda esta información? Bueno, lo que los científicos han podido extrapolar a partir de la información es que los perros de la Edad de Hielo probablemente trabajaron juntos en grandes manadas de carroñeros como lobos, cazando en cantidades tan grandes que pudieron acabar con un animal grande como un rinoceronte lanudo. Número 8. Los sacrificios de la Gran Muralla. Un asentamiento amurallado gigante cerca de una pirámide escalonada en el sitio arqueológico chino de Shimao, un lugar que durante décadas los científicos simplemente pensaban que era parte de la Gran Muralla China, está comenzando a revelar sus secretos. Resulta que el asentamiento amurallado en realidad es anterior a la Gran Muralla, que se construyó en la parte superior. Los investigadores ahora saben que Shimao fue un centro de una civilización antigua en algún lugar alrededor del 2300 a.C. El complejo de estructuras es bastante singular. La pirámide escalonada era muy sofisticada para su época. La entrada tenía diseños que sugerían que estaban destinados a proporcionar defensa y acceso muy restringido. Tenía al menos 70 metros de altura, lo que significaba que podría verse desde cualquier lugar del área local. Algunos incluso dicen que podría haber sido uno de los centros más grandes del mundo para su época, aunque ahora se ha perdido casi todo el conocimiento de la civilización. Una cosa que sí sabemos es que practicaron sacrificios rituales. Esta evidencia proviene de 6 pozos encontrados en el sitio de la Edad de Bronce, llenos de cabezas humanas decapitadas, todas pertenecientes a mujeres jóvenes. También se encontraron cerca miles de objetos de jade, como hachas y cetros, lo que indica que se trataba de una especie de ritual religioso poderoso. Número 7. Un reino antiguo en un patio trasero. Nunca se sabe lo que puedes encontrar en tu patio trasero. Un profesor asociado de antropología llamado Charles Golden encontró la capital perdida hace mucho tiempo de un antiguo reino maya sin explorar en el patio trasero del campo de un ganadero en México. Golden y un equipo de colegas comenzaron a excavar el sitio a principios de junio de 2018 y hasta ahora han sacado un tesoro de artefactos. Encontraron monumentos que representan batallas y rituales, obras de arte que muestran serpientes de agua míticas y dioses legendarios. E incluso encontraron los restos de una pirámide, un juego de pelota y un palacio real. Pero lo que hace que este descubrimiento sea tan extraño es el simple hecho de que estaba debajo del campo de un agricultor. Mientras los arqueólogos estaban haciendo su investigación, tenían vacas pastando a solo unos pocos metros del sitio de excavación. También tenían que asegurarse de que los animales no atropellaran los descubrimientos o cayeran accidentalmente en los pozos profundos que estaban excavando. Estoy segura de que las vacas simplemente se preguntaban qué estaban haciendo esos hombres en su patio. En cuanto al reino antiguo en sí, los arqueólogos creen que probablemente se estableció en el 750 a.C. y estuvo ocupado durante al menos 1000 años. Creen que es la capital del reino perdido de Sakhtsi, que hasta este descubrimiento se consideraba en gran parte un mito. Número 6. Huellas antiguas. En 2016, en el hermoso y vasto Parque Nacional del Gran Cañón, un profesor de geología noruego estaba caminando con sus estudiantes cuando se topó con un descubrimiento bastante impactante. Justo al lado del sendero, a la vista de todos los que pasaban, había una roca con una huella de reptil fosilizada en ella. Como profesor de geología, pudo identificar de inmediato que se había encontrado con algo grandioso y pensando rápidamente envió una foto a su colega, un paleontólogo de la Universidad de Nevada en Las Vegas. Su
colega continuó explicando que pudo haber descubierto las huellas de vertebrados más antiguas del Gran Cañón. No solo eso, sino que las huellas en la roca podrían ser las huellas más antiguas en la tierra de un reptil que pone huevos. La razón por la que la roca estaba allí fue que aparentemente cayó de un acantilado cercano y se estrelló contra el suelo del cañón. Utilizando nuevas técnicas científicas, los investigadores pudieron datar la roca en algún lugar alrededor de 313 millones de años. Sin embargo, no está claro en este momento qué tipo de animal hizo las huellas prehistóricas. Las huellas parecen ser de algún tipo de tetrápodo, probablemente uno de los primeros reptiles en caminar por esta parte de la Tierra, precediendo a los dinosaurios por millones y millones de años. Número 5. Momias de pingüinos. Los investigadores han encontrado momias de muchas cosas diferentes, desde humanos hasta leones y babuinos. Pero en la Antártida, los investigadores han encontrado un tipo diferente de momia. Con el derretimiento del hielo, todo tipo de cosas fascinantes han aparecido en el continente más austral. Uno de los descubrimientos más interesantes hechos recientemente fueron las momias de pingüinos, que se encontraron en un área remota en la Antártida llamada Cabo Irizar, con vista al mar de Ross. Estos pingüinos momificados fueron descubiertos en 2016 por un equipo de investigadores y científicos de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington. El equipo estaba bastante confundido porque no había registro de una colonia de pingüinos aquí desde que fue descubierto en 1901. Los pingüinos momificados se encontraron dentro de montículos rocosos que habían utilizado como nidos hace cientos de años. Parece que los pingüinos deben haber muerto, haber sido cubiertos por la nieve y conservados. Ahora la nieve se está derritiendo. Los pingüinos se revelan casi en las mismas condiciones que el día en que murieron. Cuando enviaron muestras al laboratorio, descubrieron que databan de hace unos 800 años a 5000 años. Número 4. Caparazón de monstruo prehistórico. Un lugareño que pasaba el día de Navidad en el río, en Argentina, tropezó recientemente con el monstruoso caparazón de una bestia prehistórica. Lo que primero confundió con un huevo de dragón escondido en la orilla fangosa del río cerca de su granja, resultó ser el caparazón gigantesco de un armadillo gigante prehistórico. Esta criatura se conoce propiamente como gliptodonte y se extinguió hace miles de años, pero según un paleontólogo del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, estas enormes conchas son bastante comunes en toda Argentina. Estos animales se pueden encontrar en todo el lugar y son los ancestros de nuestros armadillos modernos. Tenían enormes conchas redondas que pesaban hasta 1 tonelada. Si te encuentras con una de estas conchas, puedes pensar que es un huevo inmensamente grande de un monstruo antiguo. Número 3. La piedra de grafiti en el Santo Sepulcro. Recientemente, cuando una roca apoyada contra una pared en un rincón oscuro del edificio del Santo Sepulcro de Jerusalén, conocida por los lugareños y turistas como la piedra de grafiti, fue inspeccionada por 2 investigadores israelíes curiosos y encontraron que esta losa gigante de piedra había estado allí durante años y los visitantes pasaban todos los días sin que nadie supiera lo que realmente era. Luego, cuando estos 2 investigadores israelíes llegaron y decidieron investigarla por el otro lado, se sorprendieron al descubrir que la piedra alguna vez fue utilizada como parte de un altar mayor por los cruzados medievales. Resulta que la piedra fue diseñada de manera similar al estilo de los altares romanos del siglo XII. El antiguo altar probablemente fue utilizado por los cruzados para celebrar la misa, hasta que ocurrió un gran incendio en la iglesia en 1808. Luego, la piedra fue enterrada debajo de un nuevo piso que se instaló y se quedó en el olvido hasta que fue descubierta nuevamente en 2018. Número 2. Queso de 3000 años. Un trozo de queso grumoso que se estima que tiene más de 3300 años ha sido descubierto recientemente dentro de una tumba en Egipto. Por supuesto, esto no es una sorpresa, ya que los antiguos egipcios definitivamente tenían vacas, ovejas y cabras, y probablemente colocaron el queso en la tumba. Los arqueólogos descubrieron el trozo gigante de queso dentro de la tumba de Tames, que data del siglo XIII a.C. El descubrimiento fue publicado en la revista Analytical Chemistry, en la que los científicos detallaron cómo encontraron el queso en conserva dentro de un frasco roto en el sitio. De hecho, los científicos tuvieron que investigar la sustancia para confirmar que efectivamente se trataba de un queso, pero no era un queso cualquiera, era algo conocido como queso kéfir, un tipo de lácteo líquido que tradicionalmente se servía como bebida. El hecho de que no se desintegrara nada durante tantos años es un testimonio de la calidad de sus tinajas de barro.
Número 1. Escudo de Battersea. El escudo de Battersea es una obra de arte asombrosa que en realidad fue extraída accidentalmente del fondo del río Támesis en Londres. El escudo de la Edad de Hierro fue hecho por los celtas. En la misma zona, los trabajadores también encontraron grandes cantidades de armas romanas y celtas. El arte que se muestra en el escudo es emblemático del estilo de arte celta latene, que se compone de círculos entrelazados y formaciones espirales junto con grabados y punteados. Esta hoja de bronce habría cubierto un escudo de madera que falta. Este revestimiento de escudo de bronce está hecho de diferentes partes de bronce laminado, que luego se unen con remaches de bronce y son colocados en una tira de unión. También contiene una gran cantidad de esmalte de vidrio rojo, que los celtas eran expertos en usar en su arte. Basándose en técnicas de datación, los científicos han estimado que probablemente se hizo en algún momento entre el 350 y el 50 a.C. Esta pieza de historia extraída del canal es una de las piezas de arte celta y equipo militar más importantes que se encuentra en Gran Bretaña. Ahora se encuentra en el Museo Británico. Cañón alemán. Un cañón alemán fue descubierto recientemente por equipos de construcción mientras excavaban el suelo para una nueva escuela pública. Este sorprendente descubrimiento proviene de Angerburg, en el Reino Unido, donde se encontró un enorme cañón enterrado debajo de un viejo montículo de lanzadores en un estadio de béisbol local. El arma probablemente se usó detrás de las líneas enemigas mientras luchaba contra las fuerzas alemanas en las batallas legendarias como Vimy Ridge. Inmediatamente después del hallazgo, la Junta Escolar del Distrito del Condado de Essex decidió donar el asombroso descubrimiento a la ciudad. El alcalde de la ciudad incluso recibió ofertas de asociaciones históricas militares para restaurar el arma a su antigua gloria. Según el alcalde, el cañón probablemente llegó en 1922, cuando se exhibió en la escuela secundaria local, pero cuando la escuela secundaria se mudó en 1971, el cañón fue trasladado al parque y terminó siendo enterrado de alguna manera. Luego se olvidaron de él por completo hasta que reanudó la construcción en 2020, lo que llevó a su redescubrimiento. Una de las razones por las que se trata de un hallazgo tan sorprendente es que la mayor parte de la artillería de la Primera Guerra Mundial fue desguazada por metal durante la Segunda Guerra Mundial o se perdió con el tiempo. Casi no queda ninguno de estos instrumentos de batalla en la actualidad, lo que convierte al cañón en una preciosa reliquia histórica. Número 9. Submarino soviético abandonado. Un submarino soviético llamado Foxtrot de la década de 1950 se pudrió en un muelle en aguas de Ámsterdam hace más de una década. Recientemente fue redescubierto y documentado por un explorador urbano llamado Bob Thiessen. Bob realmente remó hasta el barco en un bote y subió a bordo, donde no tuvo problemas para entrar. Es una cápsula del tiempo perfecta, con un tesoro de reliquias de la década de 1950. Y por supuesto todo está en ruso. Bob encontró la sala de misiles con estrellas soviéticas estampadas en los tubos de almacenamiento de misiles, imágenes de mujeres en topless pegadas en las paredes y cientos de medidores, tubos y otros instrumentos que datan de hace más de 50 años. El submarino de la cápsula del tiempo aparentemente había sido abandonado y dejado completamente abierto sin absolutamente ninguna medida de seguridad para evitar que personas como Bob lo exploraran. Oye, es mucho mejor para nosotros o nunca lo hubiésemos visto. En cuanto al submarino Foxtrot, ingresó a la flota rusa en 1956 y fue traído a Ámsterdam por un propietario turco que luego lo utilizó como espacio para fiestas privadas hasta que lo abandonó en 2005. Supuestamente pasó entre propietarios, pero había acumulado tantas tarifas de remolque que nadie quería pagar las multas para moverlo, por lo que simplemente lo dejaron donde todavía está flotando en el puerto de Ámsterdam. Debido al estado de deterioro, la ciudad está tratando de planear cómo sacar al submarino de sus aguas. Y ahora el número 8. Pero primero quería dar un gran saludo y agradecimiento a todos los suscriptores por apoyarnos en nuestro pequeño rincón de internet. Muchas gracias. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Tanque en un pantano. Un enorme y poderoso tanque ruso de la Segunda Guerra Mundial fue sacado recientemente de un pantano. En el este de Estonia, un niño estaba explorando el bosque cuando notó que salían burbujas del lago y algo extraño sobresalía. Fue a buscar a su padre, quien luego reunió a algunos hombres locales y juntos sacaron el tanque T-34 del lodo y se maravillaron con su increíble estado. El tanque parecía que todavía funcionaba, pesaba alrededor de 30 toneladas. Según War History Online, la fortaleza
móvil probablemente fue abandonada por los alemanes durante su retirada de Europa del Este, o eso, o se había quedado atascado en la batalla y lo habían olvidado. El T-34 definitivamente había sido secuestrado por los alemanes en algún momento y repintado, ya que el T-34 era una fuerza principal en el ejército soviético, pero fue descubierto con marcas alemanas por todas partes. El T-34 era bastante barato y fácil de producir en la década de 1940, era versátil y podía perfeccionarse como un arma bélica. Al menos 80.000 de estos vehículos fueron producidos por los soviéticos. En el área de Estonia, donde se encontró el tanque, se desarrolló una batalla legendaria en septiembre de 1944, que mató a unos 100.000 hombres. Este tanque muy bien podía haber participado en esa batalla. Desde su descubrimiento, el tanque ha sido llevado al Museo de Guerra local y restaurado. Número 7. El diario de un soldado. En Michigan, mientras realizaban tareas para cerrar la propiedad de su padre después de su fallecimiento, un hombre llamado Doug Gaspard se encontró con un recuerdo de un militar extraordinario de más de 120 años. Doug estaba revisando las pertenencias de su padre fallecido cuando encontró el viejo diario de un soldado de 1901. Esta reliquia es solo uno de los muchos tesoros menores que Doug descubrió en la colección militar de su padre. El diario era viejo, frágil y muy gastado, y las páginas estaban amarillentas. Aún así, lo hojeó y se sorprendió por el contenido. Perteneció a alguien llamado Max B. Wendland, alistado en el 13º Regimiento de Caballería de Detroit. Había una lista detallada de la asignación militar mensual del señor desde 1901, así como una lista de 5 nombres sin otro contexto. Luego, Doe encontró 3 encartes de dinero militar, incluido un certificado militar de 10 centavos y 2 billetes alemanes. A partir de ese momento, Doe está tratando de encontrar a los descendientes del soldado a quien pertenecía el diario, con la esperanza de reunir esta antigua reliquia militar con la familia adecuada. Incluso está tratando con la genealogista de West Michigan para intentar rastrear el linaje del señor Wendland y encontrar un pariente consanguíneo. Si sabes algo, déjaselo saber. Número 6. Robo de reliquias. En un giro impactante de los acontecimientos, alguien ha robado recientemente un valor estimado de $1 millón en increíbles descubrimientos militares de un museo de guerra en los Países Bajos. Jan de Jonge ha pasado casi toda su vida recolectando los artefactos más fascinantes y descubriendo los secretos más profundos de los ejércitos y las historias de guerra del mundo, y de la noche a la mañana se perdió todo su trabajo. Los ladrones le robaron 23 maniquíes de valor importante. Cada maniquí vestía un uniforme, algunos con paracaídas y otros con armas de fuego que se remontan a la rama de Waffen-SS del partido nazi. Según el informe de CBC, los ladrones altamente organizados han estado robando museos de guerra en los Países Bajos recientemente, a menudo destacando artículos similares como las armas de servicio de las Waffen-SS y otros artefactos que se remontan a Hitler y al regimiento nazi. Pero Jan de Jonge es un caso especial, ya que el museo era su hogar. Este hombre ama tanto la historia que vive dentro del museo. Entre algunas de las reliquias más preciadas de su colección, uno de los objetos más preciados era un casco alemán que se había encontrado en una zanja hace 45 años. Había llegado incluso a descubrir al dueño del casco, y este también fue robado a pesar de que casi no tiene valor comercial. Número 5. El torpedo de la guerra civil. El torpedo confederado es una mina de contacto que se colocaría debajo del agua como cualquier mina moderna, donde luego flotaría debajo de la superficie del océano, esperando a que algo lo impacte. También se lo conocía como el torpedo del barril Rains, ya que fue inventado por un hombre llamado James Gabriel Rains, que se había desempeñado como jefe del Servicio Confederado de Torpedos. Rains había desarrollado muchos dispositivos interesantes que podían ser utilizados por el ejército confederado durante la guerra civil. Desarrolló torpedos para proyectiles submarinos y subterráneos para su uso en tierra, así como algunas granadas de mano bastante pesadas. Este tipo de torpedo se anclaría al fondo de un puerto a lo largo de la costa usando cadenas y bolas pesadas, y parece un barril de whisky. Este artefacto explosivo tenía unos 114 centímetros de largo, con 2 extremos ahusados que parecían la punta de una bala. Curiosamente, algunos de los primeros prototipos de esta arma de la era de la guerra civil en realidad fueron elaborados a partir de barriles reutilizados, y les costó un poco permanecer quietos en el agua. Era necesario desarrollar un sistema de anclaje eficaz para mantener estacionados a los torpedos, pero luego hubo otros problemas, como que la pólvora se mojara debido a una fuga accidental o los fusibles se volvieran inertes debido a la corrosión. Ninguno de estos asombrosos dispositivos está flotando hoy en día, pero es una pieza genial de los primeros equipos militares de los Estados Unidos. Incluso puedes ver uno en el Museo Naval de la Guerra Civil.
Número 4. Fuego griego. El fuego griego fue una vez una de las armas más mortíferas del mundo antiguo. Se cree que fue utilizado por primera vez en el siglo VII después de Cristo según griegos bizantinos. Este fue un gran paso más allá de las flechas en llamas u ollas llenas de fuego, o incluso bolas en llamas que lanzaban desde una catapulta. Hasta donde saben los historiadores, el verdadero fuego griego fue un tipo de solución a base de petróleo inventada durante el largo reinado de Constantino IV, entre el 668 y el 685. Era una sustancia tan poderosa que los ejércitos del mundo pronto llegaron a temerle. La sustancia podía arrojarse dentro de una olla o dispararse desde un tubo como un lanzallamas medieval. Era tan inflamable que incluso podía arder en la superficie del agua y sus llamas no se podían extinguir. Desafortunadamente, esta antigua tecnología militar nunca se ha encontrado realmente, incluso con toda la tecnología moderna que tenemos hoy. Los científicos han descubierto que no pueden replicar su fórmula. Solo lo sabemos por escritos y dibujos históricos que detallan cómo los griegos lanzaban su mezcla de fuego desde enormes tubos colocados en las proas de sus barcos, como cuando destruyeron por completo la flota árabe que atacó a Constantinopla en el año 673, quemando sus barcos y soldados. El fuego griego se usó hasta el siglo X y muchos historiadores lo elogiaron como una de las principales razones por las que el Imperio bizantino existió durante tanto tiempo a pesar de luchar contra tantos enemigos. Número 3. Artefactos sin detonar. Recientemente se descubrió un proyectil militar sin detonar en un exclusivo barrio de Toronto. Las casas de North York tuvieron que ser evacuadas durante horas después de que un paisajista se topara con un proyectil de artillería medio enterrado. Se llamó a la policía y los bomberos e incluso al escuadrón de bombas. Todo esto sucedió antes de las 11 de la mañana, lo que llevó a las autoridades a evacuar a todos los que se encontraban en el área inmediatamente. Si el proyectil de artillería hubiera explotado, podía haber volado un edificio cercano y haber causado daños graves. Afortunadamente no hubo explosión, el artefacto fue recuperado y eliminado. Lo realmente loco es que nunca ha habido ningún conflicto armado en Canadá con proyectiles de artillería, por lo que nadie puede entender qué estaba haciendo ese tipo de artefacto en un patio en medio de la ciudad de Toronto. Número 2. Encuentro de antiguo brazalete con su dueño. En 2012 en Francia, un hombre llamado Kevin Grenot estaba usando su detector de metales en un gran campo en busca de reliquias de la Segunda Guerra Mundial. Lo que descubrió fue un hallazgo más significativo que cualquier otra cosa que Kevin hubiera encontrado antes. Era un brazalete enterrado a 25 centímetros bajo tierra. Kevin se llevó su descubrimiento a casa y lo lavó rápidamente. Luego notó el nombre y el número de serie grabados en el brazalete. Intentó ponerse en contacto con las autoridades francesas para obtener información, pero básicamente fue ignorado. Kevin tuvo que hacer la investigación él mismo, aunque no antes de poner el brazalete en un cajón y olvidarlo durante 8 años. En 2020, Kevin intentó encontrar al dueño del brazalete una vez más, porque ya sabes, la cuarentena y todo eso. Se puso en contacto con el genealogista profesional de los Estados Unidos, quien usó fotos del brazalete y el nombre y el número de serie de su dueño para localizarlo. Fue todo lo que el genealogista necesitó para descubrir que el brazalete pertenecía al sargento del ejército estadounidense Marshall Glenn Phillips, de Carolina del Norte. Phillips había fallecido en 1986, pero con la ayuda del genealogista, Kevin pudo encontrar a su único hijo sobreviviente y pasarle el brazalete. Se lo envió por correo al genealogista, quien en realidad condujo 1.127 kilómetros para entregárselo en persona al hijo de 80 años del sargento Phillips en Carolina del Norte. Imagínate cómo sería recibir algo así de su padre o abuelo. ¡Asombroso! Basta decir que su hijo estaba muy emocionado. Número 1. La máquina de cifrado. En 2020, los buceadores alemanes que buscaban redes de pesca perdidas en el mar Báltico encontraron algo impactante, una pieza rara de la historia con llaves, un motor, muchas algas y algunos secretos peligrosos. Se trataba de una máquina de cifrado utilizada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial para enviar mensajes cifrados de gran importancia. Los buceadores alemanes nunca habían esperado encontrar una reliquia militar como esta durante su inmersión y la encontraron por accidente. Según Life Science, la máquina funcionaba sustituyendo una letra por una letra aleatoria cuando se estaba escribiendo un mensaje. Esto creó una carta que no tenía sentido, a menos que, por supuesto, tuvieras una máquina de cifrado en el otro extremo para decodificarla. Esta máquina en particular tenía 3 rotores en el interior, lo que indica que probablemente provenía de un barco de guerra. Los submarinos casi siempre tenían ese tipo de máquinas más complejas que los buques de guerra, con 4 rotores en lugar de 3, según el historiador Jan Witt de la Asociación Naval Alemana. Cuando terminó la guerra, la Armada Alemana
alemana hundió gran parte de los barcos y submarinos para mantenerlos alejados de las fuerzas aliadas. Así terminaron muchas de estas máquinas en el fondo del océano, probablemente como la encontraron los buzos alemanes. Pero esta ya no está en el fondo. La máquina ha sido recuperada y entregada al Museo de Arqueología local para su exhibición. Mano de hierro. Götz von Berlichingen fue un mercenario alemán durante el siglo XVI, un soldado a sueldo que luchó por las personas que podían pagarlo. Durante una batalla en el año 1504, el joven de 23 años perdió su brazo. Algunos rumores afirman que un impacto golpeó su espada, lo que provocó que se cortara el brazo, mientras que otros dicen que una bala de cañón lo golpeó, pero nadie sabe con certeza qué sucedió exactamente. Durante ese tiempo, la pérdida de un brazo generalmente significaba el final de una carrera mercenaria, pero el luchador aventurero no estaba dispuesto a renunciar a su feroz estilo de vida y tuvo que improvisar por el brazo que le faltaba. Poco después de la batalla, Götz comenzó a usar una extremidad de reemplazo de hierro, una completa con una mano, creada para él por un fabricante desconocido. Estaba equipada con bisagras que permitían a los 4 dedos doblarse hacia adentro y agarrar una espada, y estaba decorada con uñas talladas y arrugas a lo largo de los nudillos. Continuó con su carrera y se ganó una reputación más despiadada que nunca, no solo como mercenario, sino también como jugador y usurero del siglo XVI. Götz también fue conocido, en palabras de la doctora Shannon Rom, como un Robin Hood que protegió a los campesinos contra sus opresores. Secuestraba a nobles para pedir rescate y atacaba a los comerciantes por sus bienes, y se hizo conocido como Götz de la mano de hierro. Finalmente, se actualizó a una prótesis más nueva y agradable. La anterior había sido poco flexible, pero esta tenía nudillos articulados que eran mejores para agarrar. Podía pelear, sostener la espada y las riendas de su caballo sin ningún problema. Los mecanismos accionados por resorte dentro de la mano bloquearon los dedos en su lugar. Ahora está en exhibición en el museo de un castillo de su ciudad natal en Alemania. Número 9. Momia de barro. Los científicos quedaron desconcertados por el descubrimiento de la única momia de barro del antiguo Egipto conocida. El difunto estaba envuelto en barro endurecido, que, en palabra de los investigadores, es un tratamiento mortuorio no documentado previamente en el registro arqueológico egipcio. Significa que es la primera vez. Es posible que la momia estuviera dañada y que sus reparadores usaran la técnica para repararla. La envoltura de hierro puede ser una imitación de la práctica de la élite de momificar sus miembros de alto rango de la sociedad con materiales importados hechos de resina, que fue común desde 1294 al 945 a.C., un periodo de tiempo que vio la transición del Imperio Nuevo a la 21ª dinastía. El barro es un material más asequible, dijo la investigadora principal, Karin Sowada. La momia, que se remonta a 1207 a.C., de alguna manera terminó en un ataúd mucho más nuevo destinado a una mujer joven. ¿Pero por qué? Sir Charles Nicholson, un político inglés australiano, adquirió la momia durante el siglo XIX y la donó a la Universidad de Sydney en 1860. Los investigadores creen que los comerciantes que vendieron la momia a Nicholson la colocaron en un ataúd que no coincidía para hacer el conjunto más completo, y se obtuvo más dinero que vender los componentes por separado. El ataúd se remonta a alrededor del 1000 a.C., lo que lo hace unos 200 años más joven que la momia de barro, y está inscrito con el nombre de una mujer que dice Merua o Merutta. La momia de barro parece ser una mujer que murió entre los 26 y los 35 años. En una generación o dos después de su muerte, sus restos resultaron dañados y alguien, tal vez ladrones de tumbas, estabilizaron su cuerpo usando la técnica de envoltura de barro. El descubrimiento está ayudando a los científicos a comprender mejor las prácticas funerarias del antiguo Egipto y un recordatorio de que todavía hay muchas cosas que no sabemos de qué época eran. Número 8. El monstruo come galletas. Si te gustan las rocas y las piedras preciosas como a mí, esto te va a encantar. Un coleccionista de rocas en Brasil ha encontrado una geoda de ágata que, cuando fue cortada, se parecía al monstruo come galletas. El parecido con el popular personaje de Plaza Sésamo es asombroso, y las imágenes se están volviendo virales después de que Mike Bowers, un coleccionista de gemas de California, publicó imágenes del objeto inusual en redes sociales. Parece que fue hecho a propósito. De ninguna manera esto fue hecho por la naturaleza. El video reproduce la canción característica al tiempo que revela el interior de ambas piezas de la roca cortada, que se parecen sorprendentemente a la cara del personaje. La cuenta oficial de Twitter del monstruo come galletas se enteró de la roca parecida y tuiteó en respuesta: "Yo no soy un geólogo, pero creo que esa roca se parece mucho a mí". Bowers compró el objeto al gemólogo Lucas Fassari, con sede en Brasil, después de ser encontrado en Soledade, un punto de acceso a las gemas en la parte sur del país. Según los informes, recibió ofertas de hasta
hasta $10,000 por la piedra, pero bromeó diciendo que la mantendría en su tarro de galletas. Está pensando que lo más probable es que acabe en un museo o en una colección de alta gama. Es extremadamente raro encontrar formas faciales en ágatas, pero con este ejemplo es muy claro y no hay dudas porque lo estás mirando. Otra característica única es que la cara aparece en ambos lados de la piedra tallada. Bowers dice que no es común que los vacíos sean tan simétricos como para especular acerca de crear una imagen. El coleccionista de gemas se sorprende de lo popular que se volvió su publicación. En una entrevista dijo: "No me di cuenta de que el monstruo come galletas era tan conocido y formaba parte del patrimonio cultural mundial". ¿Dónde has estado? Por supuesto que es popular. Y ahora el número 7, pero primero quería darles un gran agradecimiento por apoyar el canal. Gracias por acompañarnos en nuestro rincón de internet. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 7. Lagarto marino prehistórico. Los científicos han identificado una extraña nueva especie de mosasaurio que se extinguió hace 66 millones de años. El pequeño lagarto marino, apodado Sonodens calminecari, vivió en lo que hoy es Marruecos hace unos 72 millones de años. Era aproximadamente del tamaño de una marsopa y tenía dientes en forma de cuchillo que le permitían al reptil perseguir una amplia gama de presas, cortando peces enteros por la mitad y mordiendo grandes trozos de animales más grandes. Este pequeño terror tenía dientes diferentes a los de otros reptiles y le recordó al autor principal del estudio, el Dr. Nick Longridge, los dientes de tiburón durmiente que había observado durante viajes de pesca anteriores a Alaska. Es como un delfín con dientes de tiburón. Hace 66 millones de años, las costas de África eran los mares más peligrosos del mundo, dijo Longridge y agregó: "La diversidad de depredadores no se parecía a nada de lo visto en ningún lugar del planeta". Longridge explicó que la especie recién descubierta se suma a una lista creciente de reptiles marinos que vivieron en el área durante el período Cretácico superior, lo que indica que su diversidad alcanzó su punto máximo poco antes del evento de extinción que los mató. Eso significa que el ecosistema estaba prosperando cuando chocó el asteroide. Número 6. Tumbas jarras gigantes. En la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán, la arqueóloga Alireza Jafarizand dirige un equipo de excavación de un túmulo funerario en un sitio llamado Tepe Ashraf, donde ha encontrado 2 tumbas gigantes inusuales. El descubrimiento del segundo se basó en una suposición. Estas tumbas de jarra ofrecen pistas valiosas para descubrir la historia del Isfahán preislámico. Las tumbas de jarra son lo que parecen: vasijas gigantes con alguien enterrado adentro, que datan de hace unos 2000 años. La excavación está en curso y Jafarizand sospecha que la colina puede contener un cementerio de la era parta que data del 247 a.C. al 224 después de Cristo, cuando los partos gobernaban la región. El equipo encontró varios otros artefactos preislámicos en el sitio, incluido un pozo de piedra en forma de cuadrado del Imperio Sasánida que gobernó el área después del colapso de los partos. Otras dinastías posteriores también utilizaron las estructuras de la zona, dejando atrás muchos artefactos arqueológicos. Isfahán ha estado habitada continuamente durante miles de años y alguna vez sirvió como un importante centro de comercio internacional y diplomático. La ciudad moderna se construyó justo encima y las excavaciones de estas colinas y montículos ayudarán a revelar hallazgos más fascinantes como tumbas en frascos. Número 5. Frescos sexy. No es necesariamente sorprendente que los pueblos antiguos disfrutaran de las imágenes eróticas, pero algunos de estos descubrimientos son francamente extraños. Durante las excavaciones de la antigua ciudad romana de Pompeya en 2018, descubrieron un fresco bien conservado que representaba una escena de amor entre Leda, la legendaria reina espartana, y un cisne. El pájaro representa al dios griego Zeus, conocido como Júpiter por los romanos, y la imagen es de una historia sobre él impregnando a Leda mientras estaba disfrazado. Tú sabes que este dios es bastante astuto. El fresco se encontró dentro de una casa de lujo a lo largo de una carretera llamada Vía del Vesubio. Los investigadores creen que la vivienda pertenecía a un rico comerciante que, como otros en ese momento, disfrutaba exhibiendo imágenes míticas como signo de opulencia. Según la leyenda, Zeus asumió la forma de cisne y cayó a los brazos de Leda para escapar de una águila depredadora. Sedujo a la mujer casada, quien también se acostó con su esposo, el rey espartano Tindareus, esa misma noche. Como resultado, 4 niños nacieron. 2 eran de Zeus, un niño llamado Pollux y la famosa Helena de Troya. Los otros 2 hijos, engendrados por el esposo, se llamaban Castor y Clitemnestra. Esta interpretación de Leda y el cisne es única entre los ejemplos de la imagen bastante popular que se ha descubierto en toda la antigua Roma. En la mayoría de versiones, Leda está de pie, pero en esta recién descubierta está sentada. La representación también la muestra a ella y al cisne en el acto real, por lo cual es poco común.
Japón y le da esta pintada para hacer contacto visual directo con alguien que ingresa en la habitación. Este es solo uno de los muchos artefactos y estructuras fascinantes que continuarán descubriéndose a medida que los arqueólogos excaven la ciudad, ofreciendo una mirada de primera mano de cómo era la vida antes de que la ceniza volcánica enterrara Pompeya en el 79 después de Cristo. Número 4. El bosque más antiguo de Asia. Un estudio de 2019 publicado en la revista Current Biology reveló el descubrimiento de extraños troncos de árboles fosilizados que forman el bosque más antiguo jamás encontrado en Asia. Los paleobotánicos Deming Wang y Min Xin encontraron los delgados fósiles en 2016 cerca de la ciudad de Xihang, en la provincia china de Anhui, mientras examinaban las paredes de la mina de arcilla de Yanshuang. Llamaron Juan de Dendrón a los licopsidos parecidos a palmeras de 365 millones de años, ocupando el área que mide al menos 25 hectáreas, aproximadamente el mismo tamaño que 47 campos de fútbol americano. Los árboles crecieron en un área que, en ese momento, era propensa a inundaciones costeras. Estas plantas sin flores crecían hacia arriba, tenían copas frondosas y troncos sin ramas, y arrojaban megaesporas en lugar de semillas. En promedio, alcanzaron los 3.2 metros de altura, aunque el espécimen fosilizado más alto descubierto tenía una altura estimada de 7.7 metros. La densidad y el tamaño pequeño de los árboles harían que el bosque de Xinjiang fuera muy similar a un campo de caña de azúcar. Los científicos aún no saben mucho sobre el entorno en que crecían los árboles, pero esperan aprender más a través de más investigaciones y exploraciones. Número 3. Mapa de Urbano Monte. En 1587, un cartógrafo italiano llamado Urbano Monte creó un mapa de 60 hojas de papel y las unió como un atlas. Poco se sabe sobre el hombre de Milán, que provenía de una familia adinerada y vivió durante una época de gran interés en la geografía derivada de la creciente exploración del mundo. Al crear su atlas, Monte recopiló información de los creados por cartógrafos como Gerardus Mercator y Abraham Ortelius, según National Geographic, e incorporó territorios recientemente descubiertos, como la Tierra del Fuego, ubicado en el extremo sur de América del Sur. Además, la descripción de Monte acerca de Japón es la más detallada de la época, porque cuando la primera delegación oficial japonesa viajó a Milán en 1585, se reunieron con él y pudieron decírselo de primera mano. Los espacios vacíos del mapa contenían dibujos de animales, barcos, miembros de la realeza, incluyendo el rey Felipe II de España sentado en un trono, e incluso tritones y unicornios. El uso de la proyección por parte de Monte, en otras palabras, para retratar el mundo en una superficie plana, fue inusual para los mapas de la época. Conocida como proyección azimutal polar, muestra el polo norte en el centro del mapa, con líneas longitudinales que se irradian hacia afuera, una técnica que no se hizo popular sino hasta el siglo XX. El coleccionista de mapas, David Rumsey, quien compró el mapa de Monte y lo donó al Centro de Mapas David Rumsey de la Universidad de Stanford, le dijo a National Geographic que cree que el cartógrafo del siglo XVI estaba tratando de demostrar la forma redonda de la Tierra. A finales de 2017, el sobrino de Rumsey, Brandon, juntó cada página del atlas para formar un mapa grande que mide más de 2.7 por 2.7 metros. Era la primera vez en 430 años, desde que se creó el mapa, que alguien lo veía como una imagen completa. Número 2. Nutria del tamaño de un lobo. Hace 6 millones de años, en el hábitat pantanoso de lo que hoy es el suroeste de China, vivía una nutria de 45 kilogramos con poderosas mandíbulas que la hacían mucho más fuerte que las nutrias actuales, que golpean a los erizos de mar contra las piedras para abrirlos. Llamada Siamogale melilutra, podía morder directamente a los moluscos como comer papas fritas. Los científicos identificaron y descubrieron por primera vez la especie prehistórica en 2017, después de que se descubriera evidencia fosilizada de la provincia china de Hunan. Un estudio de la criatura determinó que la nutria gigante era un depredador del ápice del Mioceno tardío, cuyos dientes y mandíbulas eran capaces de aplastar una amplia variedad de presas. Seguimos pensando que probablemente consumió moluscos, pero a nivel de capacidad está mucho más allá de lo que vemos en las actuales nutrias, dijo a National Geographic el líder del estudio, Jack Zeng. Hoy en día hay dos tipos de nutrias, incluidos los moluscívoros, que se alimentan de moluscos, y los piscívoros, que comen pescado. Los investigadores inicialmente asumieron que los moluscívoros tienen mandíbulas más rígidas, que se doblan menos al masticar y son más eficientes para masticar objetos duros, como conchas de invertebrados, pero al examinar los cráneos de los especímenes modernos, descubrieron, para su sorpresa, que la rigidez de la mandíbula se relaciona con el tamaño y que las mandíbulas más pequeñas son más rígidas. Sin embargo, Siamogale melilutra tenía mandíbulas enormemente fuertes que eran 6 veces más rígidas de
lo que el equipo habría predicho en función de su tamaño corporal. Masticaba mariscos mucho más duros que sus contrapartes modernos. Las nutrias de hoy han aprendido a usar herramientas de piedra para abrir conchas, lo que podría ser la razón por las que sus mandíbulas no son tan fuertes en relación con el tamaño de su cuerpo como las de la Siamogale melilutra. Otros investigadores están de acuerdo en que los hallazgos del equipo tienen sentido, aunque es cierto que no hay suficiente evidencia fósil de nutrias prehistóricas para estar seguros. Incluso se cree que la anatomía de los cráneos humanos cambió a medida que nos adaptamos al uso de herramientas, lo que hizo que la aplicación del concepto de las nutrias no fuera tan descabellada. Número 1. Un templo antiguo. La ciudad sumergida del antiguo Egipto y el otrora bullicioso puerto comercial de Heraclión fue descubierto hace aproximadamente 2 décadas, a unos 45 metros debajo de la superficie del mar Mediterráneo. Llamada la Atlántida de Egipto, es una ciudad perdida que está llena de misterio. Es difícil llegar y las aguas son bastante turbias. Incluso ahora, con nuestro sofisticado equipo, bucear en las profundidades nubladas es un negocio peligroso. Gran parte de lo que hemos encontrado ha sido gracias a las herramientas de escaneo. En agosto de 2019, los buzos bajaron para explorar los restos de un gran templo. A medida que se acercaban, las columnas se alzaban sobre ellos en la oscuridad y también encontraron restos de barcos viejos sentados como fantasmas en el fondo. La buena noticia es que estaban llenos de monedas y joyas. El arqueólogo submarino Frank Godio, quien dirigió la primera exploración submarina de Heraclión, encabezó esta inmersión más reciente, durante la cual el equipo encontró columnas de piedra de Amun-Grab, el templo principal de la ciudad. El descubrimiento reciente muestra que gran parte del sitio permanece sin explorar debido a miles de años de acumulación de sedimentos. Además de los restos del templo, los buzos encontraron monedas de bronce del reinado del rey Ptolomeo II, que duró del 283 al 246 a.C., cerámica, joyas y utensilios de almacenamiento de la era bizantina. Este sitio todavía está revelando muchos secretos y probablemente haya mucho más por descubrir. La evidencia sugiere que Heraclión estuvo habitado ya en el siglo IV a.C. y muchos eruditos creen que ya se había fundado en el siglo VIII a.C. Los historiadores no están seguros de cómo se sumergió toda la ciudad hace más de 1000 años, pero creen que fue el resultado de una combinación del aumento del nivel del mar, la actividad sísmica y cimientos desmoronados. Gracias por ver el video. ¿Cuál hallazgo te pareció más impresionante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.